Efesios capítulo 1. Es muy bueno estar otra vez con ustedes. Es muy bueno poder predicar también aquí. Y ¿alguien tiene otro celular? Ahí está. Puedes cronometrar, como siempre ya sabemos, así o sí. Y subí de nivel si no veo la primera. La próxima. No, digamos. Entonces, Efesios capítulo 1. Allí dice, vamos a leer del versículo 3 al versículo 14, porque estamos, digamos, estudiando eso. Aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos compartes a través de tu palabra, a través de esta maravillosa alabanza a la gloria de Dios, esta maravillosa alabanza que nos muestra la grandeza de quién es Dios, a través de las bendiciones, a través de su obra perfecta en la salvación para alabanza de su gloria. Danos entendimiento para que comprendamos cada día aún más quién eres, cada día aún más la grandeza de tu amor, cada vez aún más las obras de tu salvación y la grandeza así de quién eres. En nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, ya estamos casi al final de esta alabanza a la grandeza de Dios. Esta alabanza de quién realmente es Dios y cómo Dios obra la salvación. Esta es una de las alabanzas más gloriosas y más largas que no para, de Pablo hacia Dios. Y es una alabanza que todo creyente que ha sido salvado por Dios en el Espíritu se alinea con Pablo, y al entender estas palabras inevitablemente quiere dar alabanza a Dios también por esta salvación tan grande
por las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado, y por eso nosotros decimos gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por la obra de su salvación que nos ha dado de gracia, sin que nosotros merezcamos un poco. Y en unión con Cristo, porque estamos unidos en Él, en Cristo, son todas estas bendiciones. Primero, como hemos hablado varias veces, alaba a Dios el Padre, porque Él nos escogió, nos predestinó para que seamos sus hijos, sin mancha, para que seamos suyos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Una alabanza a Dios el Hijo, quien murió en la cruz, derramó su sangre perfecta, nos dio el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, nos redimió, nos compró por su sangre. Y entonces damos alabanza a Dios el Hijo por eso. Y también Dios nos iluminó para que veamos el propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. En la muerte de Cristo todo se reunió en Él para que nosotros también, unidos a Él, seamos redimidos. Y así toda la creación caída, un día haya una nueva creación que glorifique a Dios. Y así, un día, como vamos a ver, toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. También en Él somos herederos, en Cristo. Y ahora estamos en la parte de la alabanza a Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, del versículo 12 al versículo 14, empieza a alabar a Dios el Espíritu Santo. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, hablando de Cristo, otra vez en Él, todo es en Cristo. Por eso repite una y otra vez Pablo. Pablo es extremadamente cristocéntrico. Siempre es en Cristo, siempre es en unión con Cristo. Y ahí dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Habíamos dado que esta fe surge en el nuevo nacimiento cuando nosotros escuchamos el evangelio y hablamos de Juan, que Cristo mismo lo interpretaba así, al nuevo nacimiento. Y esto siempre decimos varias veces y repetimos esto. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros confiamos en eso. Confiamos que Dios es el que puede cambiar el corazón de una persona por el Espíritu Santo y hacer que esa persona viva. Como papá comentó la otra vez, si uno está muerto, no puede volver a la vida en sí mismo. Necesita nacer de nuevo. Y así es como Dios de los huesos secos hace una nueva vida. Y entonces creemos en Él y ahí recibimos la justificación, recibimos el sello del Espíritu Santo y hablamos cómo este sello puede representar varias cosas. Como cuando un rey sellaba una carta, sellaba un edicto, o cuando se sellaba para mostrar que algo le pertenecía a ese rey y estaba bajo la autoridad de ese rey y estaba bajo la promesa de ese rey, estaba bajo esa genuino sello que pertenecía al rey. Y hablamos como el sello de Dios es mucho más seguro que cualquier sello en toda la historia y en cualquier rey, más que el rey Nabucodonosor, más que el esposo de Esther, más que cualquier rey que existió en la historia.
más que el mismo emperador romano de la época de Pablo. El sello pertenecía a Dios y pertenece a Dios. Y cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué también pasa? Somos sellados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. Me imagino como alguien que sella algo. Y el Espíritu Santo es el sello que nos marca a nosotros. Cuando nosotros estamos hablando acá, yo no veo tu sello en sí, no veo un sello ahí marcado, papá, con una marca o alguien, pero Dios ve ese sello. Si vos creíste en Cristo, porque Dios obró esa salvación, tú tienes un sello que dice que le perteneces a Dios, que sos su hijo adoptado, que tenés algo muy valioso dentro de ti, que es el Espíritu Santo morando en ti. Y aquí dice que este sello es el Espíritu Santo de la promesa. Hoy vamos a dar la gloriosa promesa en Cristo. Cuando un ser humano promete, no siempre cumple lo que promete. Dice algo, yo voy a hacer esto, y después no lo hace. Hay algunos que tienen más palabra que otros y dicen, yo voy a hacer esto. A veces hasta los políticos, exactamente. Entonces el ser humano es así. Exactamente. Por ejemplo, el auto, una vez, otro auto que tenía papá, fue al mecánico, le pagó porque el motor, no sé si tenía que hacer de vuelta todo el motor, le pagó y hizo cualquier cosa y al final no hizo nada y no cumplió su palabra. Así es el ser humano. Hasta yo mismo también a veces no cumplo mi promesa. Yo digo, voy a hacer esto, mira, voy a memorizar en esta semana todo este capítulo, este mes o no sé, y después no cumplo. Entonces, así somos los seres humanos. Prometemos, pero no siempre cumplimos lo que prometemos. Sin embargo, Dios promete y cumple lo que promete. Dios es el único ser, el único Dios y único Dios que hay que nunca incumplió ninguna promesa. Dios siempre cumplió su promesa. Y si Dios sella, cumple su sello, hace eso. Y esta acá es un sello de una dirección. A veces cuando uno hace un pacto, cuando uno hace un contrato con algo, hay un cumplimiento de parte de una parte y de otra parte. Pero cuando Dios obra la salvación, el único que firma ese contrato es Dios. No es antes de la fundación, vos ni yo estábamos ahí firmando. Si yo firmo porque yo hago mi parte de este contrato, Dios, ¿eh? Vos cumplí y yo cumplo mi parte y vamos los dos así. No había ese contrato con Dios. Antes de la fundación del mundo, solo Dios estaba allí y solo Dios escogió a los que iba a salvar y solo Dios predestinó a sus escogidos. Y por lo tanto solo Dios lleva la gloria. Por eso la salvación es por gracia, para que nosotros no recibamos la gloria, sino Dios reciba la gloria. Por eso Dios es el que promete y cumple lo que promete. Podemos ver esta verdad a lo largo de toda la Biblia. Dios prometió en el Edén que de la mujer iba a salir una simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás, de la serpiente, y de todo el pecado y de todo el mal. Y Dios cumplió. Lo de Génesis 3:15 cumplió. Dios le dijo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Dios cumplió. De Jesucristo
todos los que creen en Él, su pueblo escogido, son benditos. Y a lo largo de toda la Biblia, las promesas de Dios se cumplen solamente en Cristo, como está acá en Efesios. Dios cumple lo que promete en Cristo. Y Cristo, la promesa de las promesas, el Salvador de la humanidad, vino para salvar a la humanidad y así cumplir todas las promesas para que en Cristo sean sí. Aún en el Antiguo Testamento, Dios en Cristo, viendo la sombra que iba a llegar, salvó y prometió las promesas. Como decía, el justo por la fe vivirá Abraham, ¿sí? Cuando hizo el pacto estaba durmiendo Abraham. Exactamente. Dios es como que esperó, no sé si le hizo dormir a Abraham para recién cruzar solo y hacer el pacto con Abraham. Y asimismo Dios hizo solo el pacto al cortar los animales, en realidad cortar a Cristo. Cristo murió en la cruz como el pan que ha sido partido. Es una representación del cuerpo de Cristo que fue partido y esa es una sombra de Cristo. Que Cristo es esa promesa que Dios solo cruzó y Dios lo cumplió. La salvación. Así. Entonces, así es, amén. Entonces aquí dice que este sello es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué es Espíritu Santo de la promesa? Como dijimos, es porque Dios prometió. ¿Pero qué prometió? Es el Espíritu Santo prometió. ¿Cuándo? Ya en el Antiguo Testamento Dios prometió. Ya en Joel dijo, ya había prometido lo que sucedió en el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Ya en Ezequiel prometió que Dios daría un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, iba a transformar el corazón de carne, de piedra, a uno de carne. Dios prometió otra vez en el Antiguo Testamento la venida del Espíritu Santo y de un nuevo pacto. Y el Espíritu Santo, por la muerte y resurrección de Cristo, es el que nos comunica en la gracia de Dios estas promesas. Porque el Espíritu Santo es ese sello que viene cuando uno cree en Cristo y permanece allí en el creyente, que Dios obró la salvación. Luego Cristo, vemos en Juan, también dijo que iba a venir otro. Y habló del Espíritu Santo, que es la promesa. Entonces el mismo Cristo, después en Hechos, también ahí vino, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo. Y vemos este evento que sucedió una vez en la historia que llamamos el Pentecostés. Un evento que marca esto, lo que pasó es esa promesa. El Espíritu Santo empieza a morar. El sello empieza a permanecer en el creyente y comunicar al creyente la vida del nuevo pacto, las primicias de la nueva creación que es el Espíritu Santo, las arras, que es ese anticipo de la nueva creación, ese comienzo de la nueva creación, los efectos de la nueva creación ya actuando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae las realidades del Cristo resucitado, glorioso, a nuestra vida. Y ese Espíritu Santo, Dios lo prometió y Dios lo da a aquel que ha sido salvo y ha confiado en el Evangelio de Cristo. El perdón de pecados, esa redención que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y nos perdonó de todo pecado y dio su vida eterna para todo aquel que cree. Entonces, es la promesa del Espíritu Santo. Y Dios, si tú has creído, si tú has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, porque escuchaste el Evangelio, reconociste que eras pecador y no podías salvarte y dijiste en tu corazón
Creo en Cristo que murió y me perdona de todo pecado, porque yo nunca voy a poder ser salvo por mis propias obras, porque mis obras me condenan. Y necesito de la gracia de Cristo. Y entonces, Cristo realmente te selló con este Espíritu Santo de la promesa. Y acá sigue explicando del Espíritu Santo de la promesa. Y nos dice que es las arras de nuestra herencia. Arras es esta garantía. Arras es esta garantía, este anticipo. Hay dos maneras de definir esta arras. Tengo un comentario de un hermano que explica esta palabra. Ya sea una garantía normal, que uno paga algo para asegurar que va a realizar esa compra, o un mismo anticipo de la misma compra. O sea que si la compra es, digamos, 10, digo un número aleatorio. Si la compra es 10 pesos, ahora no vale hacer nada eso, pero bueno. Si la compra es 10 pesos, esa persona da primero unos 3 pesos, digamos, en manera económica, digo. Da 3 pesos y después va a dar los 7 que faltan. Algo así es esta arras. Esto es una ilustración. Esto es un anticipo. El Espíritu Santo es un anticipo de la nueva creación que Dios está ya obrando en el creyente y va a consumar esta nueva creación en su segunda venida. El Espíritu Santo es las primicias de la nueva creación, como Josías le habrá leído, creo. Sí, dado, digamos, en Romanos. Justamente los que estudian esto lo ponen esas dos arras primicias como sinónimos que significan dos cosas diferentes, pero lo colocan en la misma posición. Primicias como algo primario, algo que sale primero, y esta palabra anticipo o arras. Yo nunca escuché esa palabra arras, aparte de este versículo de Reina Valera 60. Entonces, capaz que es una palabra muy antigua y hoy no se entiende. Entonces, como capaz no se entiende redención porque no se utiliza mucho esa palabra, otras palabras de la Biblia, propiciación, que no se entienden mucho. Pero esta palabra arras es ese anticipo que Dios da al que cree en Cristo. ¿Puedes decirme cuántos minutos está? Entonces, el Espíritu Santo es un anticipo. 23, ok. Entonces, está bien entonces. Entonces, es un anticipo. ¿Y qué nos dice este anticipo, este sello del Espíritu Santo de la promesa o anticipo? Que es que ya estamos recibiendo las bendiciones de Dios en Cristo. Ya estamos recibiendo las bendiciones en nuestra unión con Cristo de la nueva creación, de lo que es ser un hijo de Dios. Eso significa que nosotros ya somos redimidos por la sangre de Cristo, perdonados todos los pecados, y eso es un anticipo de la nueva creación, de lo que es ser una nueva criatura, un nuevo hijo de Dios. Sin embargo, todavía falta en la culminación del tiempo que se consume eso, que se consume la redención total de nuestro cuerpo, porque todavía hay restos pecaminosos, todavía hay hambre, todavía hay muerte, todavía hay problemas en la vida cristiana que el ser humano pasa, pero nosotros esperamos un nuevo cuerpo, esperamos algo más allá. Y ¿saben qué? Este anticipo, que es el Espíritu Santo, que nos hace saber de que somos hijos de Dios, que tenemos la promesa de Dios, nos asegura 100% de que Dios comenzó la buena obra y la va a terminar. Dios comenzó la buena obra en tu vida, te dio el Espíritu Santo
Y Dios va a terminar su total obra que obró por Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos y resucitamos. Cuando Cristo ascendió con un nuevo cuerpo, nosotros también, ahora en espíritu, también estamos unidos con Cristo en los lugares celestiales. Pero esta realidad del ya, todavía se va a consumar plenamente en el futuro. Los teólogos dicen el ya, pero todavía no. Ya tenemos las bendiciones eternas de la vida eterna. Yo digo, ya tengo la vida eterna, pero también falta esa consumación final cuando ya no tenga más este cuerpo mortal, cuando seamos y estemos en la nueva creación que Cristo inauguró. Entonces, tú tienes las arras del Espíritu, tú tienes la promesa en ti que te asegura, ese sello te asegura que tú perteneces a la nueva Jerusalén, a la celestial, a la ciudad celestial, a la nueva creación que está por venir, y tú ya tienes las primicias, ya tienes el comienzo de esas bendiciones porque estás unido a Cristo, porque la muerte y resurrección de Cristo es tu muerte, y porque estás en Cristo, unido a Cristo, porque has creído en Él, porque pusiste tu esperanza en Cristo. Qué bendición tan grande es ser marcado, sellado por Cristo. Qué bendición tan grande es recibir este arras, esta seguridad de que Dios comenzó la obra en mí y va a terminarla. ¿Qué seguridad me da? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la inclinación, yo tengo la inclinación, en depender de mí mismo y decir, yo hago esto, yo tengo que hacer esto, obedecer, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer, es verdad, pero tengo que hacer esto, otro, miles de leyes incalculables. Sin embargo, al leer las bendiciones de Dios, Dios dice que no depende de nuestras obras, sino depende de Cristo, quien cuando nosotros recibimos por fe la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe, Dios nos sella y nos garantiza que Dios comenzó la obra en nosotros y la va a terminar. Nosotros somos una obra de arte en proceso. Dios nos sigue santificando, Dios nos sigue podando, Dios nos sigue aún por medio de las tribulaciones. Por eso Pablo se gloriaba en las tribulaciones, y porque esa tribulación, él sabía que le acercaba o le aumentaba la fe. Y por eso se gloriaba, se alegraba, porque decía, yo en esta tribulación experimento el amor de Dios. Yo en esta tribulación empiezo a depender más en Dios que en mí mismo. Y eso es la fe, es confiar en Dios, depender, poner mi fe en Dios y no en mí mismo. Y eso nos da seguridad, eso nos da gozo, al saber que Dios nos bendijo por gracia, no por nosotros mismos. Eso nos da esta reacción de Pablo de decir y alabar a Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y así hablar una y otra vez de la salvación que Dios obró por gracia en nuestra vida. Entonces, aquí dice, ¿qué es las arras de nuestra herencia? El Espíritu Santo, que es ese anticipo de nuestra herencia, nos comunica un comienzo de la herencia total que es al estar unido con Cristo. Esta herencia que es dada a los hijos de Dios es porque estamos unidos a Cristo. Y como Cristo es Hijo de Dios, nosotros también somos coherederos con Cristo.
si no estábamos unidos a Cristo, nuevamente hablamos, no seríamos herederos. Pero porque estamos unidos a Cristo, somos hijos de Dios y por lo tanto herederos. Porque creímos en Cristo, Dios nos hizo hijos de Dios. Sin embargo, las bendiciones de ser hijo de Dios, es como este anticipo, todavía no son totales, consumadas. Entonces de vuelta está la verdad de esta palabra de ser hijos o adoptados. Está el ya, pero todavía no. Todavía tenemos las primicias de ser hijos y esta seguridad que Dios va a consumar todas las bendiciones de lo que significa ser hijo de Dios y estar unido a Cristo. Pero todavía esperamos y con esperanza segura de que esta herencia todavía está por consumarse. Nosotros todavía, como dice Romanos, esperamos la redención total de nuestro cuerpo de tal manera que ya no exista más pecado en nosotros. Todavía la misma creación está sujeta a cautividad porque la creación ha caído por causa del hombre. Y también la creación y el universo y todas las cosas tienen que reunirse en Cristo. Nosotros todavía tenemos una esperanza viva, segura por Cristo. Y esta esperanza, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y ahí el mismo apóstol Pedro hace una alabanza a Dios que comienza de manera similar a Pablo. Y dice, bendito, en el capítulo 1, versículo 3 de 1 de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta herencia que Dios nos otorga es incorruptible. Nosotros ponemos un metal y afuera se corrompe. ¿Cómo se dice en español? Oxida, derrumbra. Entonces, ponemos un plástico, pasa el tiempo, bueno, eso dura más tiempo. Bueno, ponemos al sol y se amarilla. Todas las cosas se corrompen. Pero la herencia de Dios que nos da en Cristo es incorruptible. Nada en el mundo puede corromper esa herencia que Dios nos da en unión con Cristo por la resurrección de Cristo. Es incontaminada. El agua se contamina por los desechos del ser humano. El ser humano, nosotros contaminamos mucho la naturaleza y se contaminan las cosas. Un vaso de agua fácilmente se contamina. Tenemos que tener máquinas para tener agua potable porque está muy contaminado el agua. Pero la herencia que Dios nos da nunca se va a contaminar. Siempre va a ser puro. Como el primer día hasta el último. Es inmarcesible. Una flor, Gladys debe saber mucho de eso, una flor que se saca y queda en la nada, se marchita. Las cosas se marchitan. Pero acá dice que la herencia no se marchita. La herencia no muere, sino que es inmarcesible. Permanece para siempre. Esa es la herencia que Dios nos da al estar unidos con Cristo. Esta herencia es todo lo de la nueva creación al estar unido
a Dios, todas las promesas de ser nuevas criaturas. Esta comunión de amor con Dios, esta comunión que hay en la Trinidad y gozo perfecto. Todas las herencias de Cristo, del reino, porque nosotros, dice la Biblia, que porque estamos unidos a Cristo, reinaremos con Cristo para siempre. Y todas las bendiciones que van mucho más allá de nuestro entendimiento, todo eso de la nueva creación en Cristo. Dios nos hace herederos y todo eso es garantizado porque tú tienes el Espíritu Santo al creer en Cristo. Tienes esas primicias de la nueva creación. Tienes esas arras de la nueva creación donde no va a haber muerte, dolor ni nada de eso. Pero lo mejor y más hermoso, no va a haber pecado y vas a poder gozarte de Dios. Y como Josías y como cantábamos hasta entonces, vamos a ver cara a cara a nuestro Señor sin pecado y gozar de su amor. Vamos a estar con todos los santos, con todos los redimidos, en perfecta comunión. Y diciendo a Dios, santo, 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 adorando a Dios para siempre. Somos herederos de Dios. Y el Espíritu Santo es ese sello a vos, en mí, de que Dios comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo. El día de Cristo, cuando Cristo vuelva, nosotros también, si no morimos, y de ahí podemos hablar más de eso, o volvemos con Él. Cuán grande es ser iluminado por la gracia de Dios y comprender cada día aún más cuán grande son las bendiciones de Dios y así decir, alabado seas Dios. Gloria a Dios por tu gracia, gloria a Dios por tu obra, gloria a Dios el Padre, gloria a Dios el Hijo, gloria a Dios el Espíritu Santo, gloria al Dios Trino que nos bendijo, gloria a Dios. Hasta la redención de la posesión adquirida, dice en el versículo 14. La consumación de esta redención que ya ha comenzado. Nosotros ya tenemos redención hoy en día, los efectos de la redención como el perdón de pecados en su sangre. Libertad de esa culpa de condenación, porque en unión con Cristo no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que son los que creen. Pero esta redención está por ser consumada completamente hasta entonces, cuando venga Cristo y le veamos cara a cara. Esta redención que es la liberación del poder del pecado, la muerte y la condenación a una nueva creación que pertenece a Dios. Porque somos pertenencia de Dios, sellados por Dios. Todos los redimidos, comprados por la sangre de Dios, pertenecen a Dios. Y nosotros pertenecemos a Dios, justamente como providencialmente cantamos hoy, ya pertenezco a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo, ya pertenecemos a Cristo. Y cuando Cristo venga, va a consumar esta liberación porque pertenecemos a Él, somos sus ovejas y cuando le escuchamos, le seguimos por gracia. Él es el buen pastor que nos ama y nos llama amorosamente. Hasta la redención de la posesión adquirida. Esta posesión somos nosotros. Nosotros somos pertenencia de Dios.
Esto ya se ve desde el comienzo, cuando leíamos, por ejemplo, en el versículo 4 que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios quiere que estamos delante de Él, nos predestinó para que seamos suyos, para que seamos sus hijos. Y somos la posesión del mejor amo que existe, bondadoso que bendice a sus hijos con bendición espiritual y toda bendición en Cristo, con una esperanza gloriosa de que Cristo va a llegar y va a consumar su obra completa en nosotros. Que Dios hoy mismo y a lo largo de nuestras vidas va a seguir santificándonos, haciéndonos más como Cristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios llamaba a su pueblo Israel como su pertenencia, como los suyos. Y en el Nuevo Testamento, otra vez, a su pueblo redimido, Dios los llama como su pertenencia. Le pertenecemos a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, ¿cuántos minutos es? Me olvidé de poner. Oh, sí, ahí ya vamos. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios. Esta palabra adquirido es la misma de posesión adquirida. Dios llama a su pueblo, a nosotros, sus hijos, como su posesión. Y porque estamos unidos a Cristo, también somos linaje escogido. También somos real sacerdocio. Real es rey, como reyes. Y sacerdocio es sacerdote. Como Cristo, que es rey y sacerdote, nosotros en Cristo también somos real sacerdocio. Y eso se consumará en este día de la redención consumada, la posesión adquirida. Para que anunciéis, dice en este versículo, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuán grandes son las bendiciones que nos muestran la gloria de Dios en su salvación. Cuán glorioso es Dios. Esto nos demuestra también para qué vivimos. Nosotros vivimos como comenzamos, cuando el primer día que comencé, cuando volví a dedicar en la gracia de Dios este pasaje, nosotros vivimos para alabanza de la gloria de Dios. Nosotros vivimos para alabanza de la gloria de Dios en Cristo. Vivimos para dar gloria a Dios y regocijarnos en su amor hoy y para siempre. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó. Ayer estaba mirando un video en YouTube y era una entrevista o sí, era casi una entrevista. No sé qué exactamente qué era, pero había una persona que era diagnosticada por psicopatía. Y entonces esta persona hablaba cómo era incapaz de sentir empatía por los otros. Era incapaz de sentir lo que él decía, no entiendo qué es el amor. Y él expresaba que le gustaría sentir eso. Le gustaría pensar en su mente y sentir ese remordimiento
al hacer algún mal, pero él decía que era incapaz de sentir remordimiento porque no podía. Él sabía que estaba mal, pero no podía. Y entonces él habla acerca de su familia, que su familia vio, obviamente le conoció lo que es alguien que tiene esta condición, y le dijo, bueno, ya no vas a comer más, no vas a tener relación con nosotros, mejor anda a tu cuarto, así, viví tu vida, pero apartate de nosotros. Entonces ahí él decía que se sentía rechazado, sentía que nadie le amaba, y eso dice que siente que nadie le ama. La verdad es que no importa si eres el peor psicópata, no importa si eres una persona incapaz de sentir remordimiento por otros, hacer el mal, sabiendo que está mal porque tenés la conciencia, pero no sentir remordimiento. No importa si no eres capaz de ser amado por otro porque eres una persona muy mala. Hay una persona, no importa cuán pecador que seas, que te ama. Una persona que es Dios. Dios ama, no importa quién sea. Dios ama aún al peor psicópata, no por sus obras. Y esa persona que es incapaz de sentir remordimiento por el poder del Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, va a ser capaz de hacer lo que en sí mismo no puede hacer. Va a ser capaz de sentirse amado por el Dios Todopoderoso. Dios es la solución al corazón vacío que jamás puede sentir satisfacción. Y él contaba, esta persona psicópata, que él no siente el nivel de emociones de una persona normal. Él vive como en un constante vacío y busca experimentar por medio de su cuerpo algo, sentir algo. Y siente ese aburrimiento continuo que necesita una estimulación física para sentir algo. De cierta manera, todos tenemos algo que busca el yo. Capaz no al nivel de un psicópata, pero al nivel de necesitar sentir algo, buscar algo más. Lo único que puede llenar el corazón del hombre, no importa quién seas, es el amor de Dios. Es el Evangelio, que Cristo murió en la cruz para perdonarte todos tus pecados y darte la vida eterna para que experimentes su comunión. Y nada en el mundo, ya sea que seas una persona como yo, normal, capaz, lo único que puede llenarte a ti no son estimulaciones externas, no es la droga, no es el trabajo, no es absolutamente ni la televisión, nada de eso. Es la comunión con Dios. Cuando el ser humano estaba en el Edén, perdió esa comunión con Dios. Pero ahora en Cristo, la nueva creación, el nuevo Adán, tú puedes conocer quién es Dios, que es el amor de Dios, y experimentar ese amor que es lo único que puede llenar nuestros corazones. Hoy en día todavía falta crecer, falta que podamos ver aún más la belleza de Dios y su amor para con nosotros, para que nosotros también amemos a Dios en ese amor. Pero tenemos la esperanza de que el que prometió también lo hará. Eso es un llamado para que los que todavía no creen escuchen el amor de Dios que te llama por medio del Evangelio. Que Cristo murió y resucitó porque te ama para darte la vida. Y para los que ya hemos creído es que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida y el antiguo hombre que era viciado, que era completamente embobado por los deseos engañosos de la carne, ya no es nuestro amo, sino que ahora somos en Cristo. No debemos vivir como el antiguo hombre, sino con el nuevo hombre por el Espíritu Santo que mora en nosotros, las primicias de Dios que es creado en justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto es un ánimo para mirar el Evangelio,
para pedir a Dios y decir, Dios, yo soy incapaz en mí mismo de amar y ver la gloria de Dios. Yo soy incapaz en mí mismo de hacer algo. Solamente por tu Espíritu, solamente por tu gracia puedo amar. Solamente por tu gracia puedo perdonar. Solamente por tu gracia puedo ver la gloria de Dios y regocijarme. Solamente por la gracia de Dios nosotros podemos vivir esta vida cristiana, porque fuimos sellados, porque tenemos la promesa del Espíritu Santo morando en nosotros. Y por eso damos gloria a Dios, porque Dios comenzó esta buena obra en nosotros y la va a perfeccionar. Y cada vez vamos a ser más como Cristo y vamos a mirar cada vez más a Cristo y su gloria. Y un día Cristo va a volver y vamos a ver cara a cara a Cristo, despojado de toda la carnalidad, de todo pecado. Y vamos a estar con la comunión de todos los santos. Por eso, gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios porque nos perdonó por su sangre preciosa. Gloria a Dios porque nos selló, porque nos escogió. Gloria a Dios porque va a reunir todas las cosas en Cristo. Porque Cristo murió y resucitó y venció. Y nuestra esperanza está en Cristo, quien es nuestro Señor amoroso y Salvador lleno de gracia. Padre Celestial, gracias porque iluminaste nuestros corazones para que veamos la luz del Evangelio. Y cada día somos transformados más en tu imagen. Gracias porque podemos vivir esta vida mirando a Cristo y sabiendo que Cristo es el que nos da su amor. Es el único que satisface, no el mundo, ni nada de eso, sino Cristo. Gracias porque tenemos una seguridad de que tú comenzaste la buena obra y la perfeccionarás. Gracias porque tú prometiste y lo harás. Gracias porque tú nos diste el anticipo, esta promesa que tú prometiste y es totalmente segura. Gracias y te alabamos y damos glorias a ti por eso. Y danos luz para cada día aún más crecer en el entendimiento de lo que es ser bendito con toda bendición espiritual. Lo que es ser redimido, lo que es ser salvado por gracia. ¿Y quién eres tú? ¿Quién obra de esa manera? En nombre de Cristo Jesús. Amén.